Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos del trastorno de ansiedad por separación según el DSM-5. Comencemos. Bueno, para comenzar a hablar de este trastorno, empezaremos por los criterios diagnósticos. Estos se dividen en 4. El primer criterio sería miedo o ansiedad excesiva e inadecuada al desarrollo de la persona a separarse de una figura de apego. Esto se tiene que presentar en al menos 3 de los siguientes criterios. El primer criterio sería malestar excesivo al alejamiento del hogar o a la persona de apego. El segundo sería preocupación excesiva por el bienestar de la persona de apego. El tercero sería preocupación de que algo le pueda pasar y esto haga que se pueda alejar de la persona de apego. El cuarto sería resistencia a salir de su casa o de algún lugar donde él se sienta seguro. Quinta sería el miedo excesivo a estar solo sin la compañía de su figura de apego. La sexta sería resistencia o rechazo a dormir en otro lugar donde no esté su figura de apego. Séptima sería pesadillas relacionadas a la separación con su persona de apego. Y la octava sería síntomas físicos cuando su persona de apego no está cerca de él. El criterio B sería de que esta ansiedad y miedo excesivo debe durar al menos 4 semanas en los niños menores de 18 años y 6 meses por lo menos en los adultos. El criterio C sería que haya una alteración en sus áreas sociales, laboral u académicas o otras. Y el criterio D sería que estas alteraciones no se deben implicar o relacionar con otros trastornos mentales. Luego, continuando, tenemos las características diagnósticas, las cuales el miedo o ansiedad excesiva a estar lejos de su hogar o de su figura de apego. Asimismo, rechazan estar solos sin la compañía de su figura de apego, ya que en las noches los niños usualmente tienen pesadillas o piensan que hay monstruos o fantasmas que los pueden asustar. Asimismo, tienen un comportamiento apático, de tristeza, falta de concentración y a veces comportamientos coléricos a la hora de que se separan de su figura de apoyo. También pueden tener síntomas físicos como dolor de cabeza, dolores musculares o algunas afecciones cardíacas. Ellos usualmente tienen el temor de que les pueda pasar algo como un secuestro, un accidente, y esto haga que se separen de su figura de apego. Es por ello que tienen la necesidad de saber el paradero y el bienestar de las personas que son de apego. Asimismo, algunos de estos síntomas y este trastorno puede ocasionar problemas en el entorno familiar. Desarrollo y curso. Al inicio puede producirse precozmente en la edad preescolar, pero también es posible en cualquier momento antes de los 18 años. Sin embargo, no es frecuente el inicio en plena adolescencia. Típicamente hay periodos de exacerbación y de remisión. Tanto la ansiedad por una posible separación como la evitación de situaciones que impliquen separación pueden persistir durante varios años. Sin embargo, la mayoría de los niños con trastorno de ansiedad por separación no padecerán el trastorno de ansiedad deteriorantes a lo largo de su vida. Las manifestaciones del trastorno de ansiedad por separación varían con la edad. A continuación, hablaré sobre los factores de riesgo y pronóstico. Existen dos tipos, ambientales y genéticos y fisiológicos. Voy a hablar sobre los ambientales. Se desarrolla con frecuencia después de un estrés vital, en especial de una pérdida, ya se puede ser de una mascota, un pariente, un conocido muy cercano, etcétera, etcétera. En los adultos jóvenes, otros ejemplos de estrés vital son dejar la casa de los padres, entablar una relación sentimental y convertirse en padre. Con respecto a al factor genético y fisiológico, se habla en los niños puede ser hereditario. La heredabilidad estimada es de 73%, en una muestra comunitaria de gemelos de 6 años de edad, con cifras más altas en las niñas. Además, muestran un particular aumento de la sensibilidad a la estimulación respiratoria mediante aire enriquecido en CO2. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. En el caso de las niñas, estas son más propensas a tratar de evitar asistir a las escuelas en comparación con los niños. Pues en el caso de los niños es más común la expresión indirecta del miedo a la separación. Por ejemplo, enviar al menor a comprar a una bodega, a una tienda sin compañía del madre o del padre genera en ellos cierto rechazo. Y en el caso de los adultos, eh,
genera angustia el que el cónyuge o que los hijos realicen actividades de forma independiente. Riesgo de suicidio. En el caso de los niños existe la posibilidad de estar asociado con un riesgo mayor de suicidio. En lo que respecta a la población general, la presencia de los trastornos de ansiedad, trastornos de estado de ánimo o el de consumo de sustancias eh, son asociados a las ideas o a los intentos de suicidio. Sin embargo, no están asociados al trastorno de ansiedad por separación, sino que aparecen en otros trastornos de ansiedad. Consecuencias funcionales. Las personas con ese trastorno de ansiedad por separación a menudo suelen limitar sus actividades que realizarían de forma independiente, lejos de su hogar, o las actividades de las personas con las que son más cercanas, más apegadas, como evitar que los niños vayan a la escuela o evitar trabajar lejos de casa, ir de campamento, ir de vacaciones, eh, ir a la universidad. Estas son las actividades que se verían limitadas por este trastorno. Seguimos con el diagnóstico diferencial. Trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad por separación se distingue de este trastorno mencionado en que la ansiedad se refiere a la separación con respecto al hogar y a las personas vinculadas. Trastorno de pánico. Las amenazas de separación pueden conducir a la ansiedad extrema e incluso a las crisis de pánico. Agorafobia. Las personas con trastorno de ansiedad por separación no se preocupan de poder quedarse atrapadas en situaciones difíciles, de escapar, lo cual pueden presentar síntomas de angustia u otros incapacitantes. Trastorno de conducta. La ansiedad por separación no es responsable del absentismo escolar y el niño o niña se acostumbra frecuentemente fuera de casa. Trastorno de ansiedad social. Es la evitación de que el menor no acuda a la escuela por miedo al ser juzgado por los demás y al no separarse de sus figuras de apego. Trastorno de estrés postraumático. El miedo por la separación de los seres queridos es común después de los eventos traumáticos que ya han sido vividos. Aquí los síntomas giran a la evitación de los recuerdos, mientras que el trastorno de ansiedad por separación gira a la preocupación del bienestar por su figura de apego. Trastorno de ansiedad por enfermedad. Es la preocupación de los individuos por si padecen enfermedades, pero principalmente por el diagnóstico médico de sí mismo y más por no haber separarse de su figura de apego. Duelo. El duelo frecuenta intenso anhelo o deseo de la persona fallecida, así como también desconsuelo, dolor emocional y preocupación por esta misma. Trastornos depresivos y bipolares. La preocupación principal en este trastorno es la baja motivación para involucrarse con el mundo exterior o con personas que se encuentran a su alrededor, mientras las personas con ansiedad por separación se deprimen al separarlas o al anticipar una separación. Trastorno negativista desafiante. Cuando el comportamiento oposicionista es persistente y no se relaciona con la separación de la figura de apego. Trastornos psicóticos. A diferencia de las alucinaciones en este trastorno, el trastorno de ansiedad por separación son las experiencias que se basan en la percepción errónea de un estímulo real, solo en determinadas situaciones. Finalmente, el trastorno de personalidad. Se caracteriza por una tendencia a confiar en los demás, mientras que el trastorno de ansiedad por separación implica preocupación sobre la cercanía y la seguridad de las figuras de apego. Comorbilidad. En niños, el trastorno de ansiedad por separación es comorbido con el trastorno de ansiedad generalizada y por fobia específica. En adultos, las dolencias comorbidas son fobia específica, trastorno de estrés postraumático, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, agorafobia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de la personalidad y finalmente los trastornos depresivos y bipolares.